La jornada partía desde Avilés, envuelta en un ambiente extraño, con polémica antes incluso de que el pelotón se lanzara a la carretera. La salida se retrasó más de lo previsto, primero por problemas de organización y después por una larguísima neutralizada de 11 kilómetros que descolocó a corredores y directores. Como si no fuera suficiente, en la propia salida se vivieron protestas pro-palestinas que ralentizaron todavía más la puesta en marcha. En medio de esa situación, el equipo Israel sorprendía al retirar de su maillot el nombre de su país, un gesto que añadía más ruido al inicio de la etapa 14. La tensión se palpaba y cuando por fin se dio la salida real, los corredores arrancaron con un hambre voraz. Los ataques se sucedieron desde los primeros metros, con ciclistas buscando hueco en un día que prometía ser para la escapada. El primero en probarlo fue Jonas Rickaerd, que abrió una pequeña renta de 20 segundos, aunque su aventura no duró demasiado. Finlay Pickering lo intentó poco después, y detrás de él una cascada de movimientos que hacían imposible prever quiénes se consolidarían delante. El pelotón parecía un hervidero, con cada repecho convertido en un trampolín para ciclistas dispuestos a gastar fuerzas desde temprano. Poco a poco, la fuga numerosa tomó forma hasta quedar compuesta por un grupo de enorme calidad. Allí estaban Marc Soler y Mikkel Bjerg, dos piezas de UAE Team Emirates XRG que volvían a mostrar la ambición del conjunto emiratí. También se colaron Carlos Verona, Andrea Bagioli, Jefferson Cepeda, James Shaw, Fausto Masnada, Jan Hirt, Sergio Samitier o Gianmarco Garofoli, entre otros. El bloque delantero rodaba con potencia, sabiendo que había terreno suficiente para abrir hueco. En el pelotón, sin embargo, no había nervios. UAE controlaba desde el inicio, manteniendo a Joan Almeida perfectamente arropado, mientras que Jonas Vingegaard y su Visma, Lisa Bike, esperaban su momento. Los minutos pasaban y la renta iba creciendo hasta situarse por encima de los 6 minutos. El público en las cunetas animaba con fuerza, consciente de que la escapada tenía visos de ser la gran protagonista de la etapa 14 camino del Alto de la Farrapona. El guión empezaba a escribirse con intensidad, con polémica, con batalla y con la sensación de que el ciclismo español volvía a soñar gracias a Marc Soler. La escapada había alcanzado una ventaja que rozaba los 6 minutos y medio, suficiente para encender la ilusión en los ciclistas de cabeza. Marc Soler se mostraba concentrado, rodando con solvencia junto a compañeros de fuga de gran nivel. Mikkel Bjerg, Verona, Bagioli, Cepeda, Masnada, Samitier o Garofoli trabajaban a relevos, aunque no todos con la misma generosidad. El pelotón, mientras tanto, se mantenía compacto, con el UAE marcando un ritmo constante para proteger a Joan Almeida y asegurarse de que la diferencia nunca fuera incontrolable. Por detrás se intuía que la etapa no iba a ser terreno para la general, pero nadie quería que la distancia se disparara demasiado. La calma previa se rompió con la aproximación al San Lorenzo, uno de esos puertos que siempre marca diferencias. Desde la base, la fuga comenzó a fragmentarse. Andrea Bagioli fue el primero en tensar la cuerda, arrancando con valentía y probando las fuerzas de sus rivales. Su aceleración provocó que varios ciclistas quedaran cortados, mientras otros como Jefferson Cepeda sufrían para mantener la rueda. La carretera picaba hacia arriba sin concesiones y la selección se hacía evidente. El grupo delantero se reducía a menos de 10 unidades, con Soler siempre atento, respondiendo a cada ataque sin mostrar signos de debilidad. En el pelotón, el Visma, Lisa Bike, asumió brevemente las riendas. Los hombres de Vingegaard querían comprobar el estado de forma de los rivales y rebajaron la ventaja de la fuga, que pasó de más de 6 minutos a poco más de 5. Era un aviso de que el control seguía presente y que los favoritos vigilaban de cerca cualquier movimiento. Emiratos Árabes Unidos, sin embargo, volvió pronto a marcar la pauta, con Ayuso, Bain y Bjerg tomando el mando para endurecer la marcha. Ese trabajo empezó a dejar consecuencias. Ciclistas importantes como Giulio Ciccone no lograron resistir y terminaron cediendo. También Egan Bernal se hundió, confirmando que la etapa 14 no sería la suya. La carrera entraba en un terreno decisivo, con la escapada rota en varios trozos y el pelotón cada vez más reducido. El San Lorenzo, con sus rampas exigentes y su descenso técnico, se perfilaba como el punto de inflexión. En cabeza, Soler aguantaba firme, demostrando que su ambición no era conformarse con estar en la fuga, sino pelear por la victoria en la Farrapona.
El ascenso al San Lorenzo fue un punto de no retorno para la etapa. En el pelotón, el UAE intensificó la marcha con un plan clarísimo: proteger a Joan Almeida y desgastar a todos los rivales directos. Juan Ayuso se vació como nunca, marcando un ritmo que hizo estragos. El valenciano trabajó tanto en la subida como en el descenso, confirmando que ese día estaba completamente entregado a la causa. Su esfuerzo eliminó a muchos nombres importantes, dejó al grupo de favoritos reducido a una mínima expresión y preparó el terreno para que Almeida llegara a la Farrapona en las mejores condiciones posibles. Mientras tanto, en cabeza de carrera, la escapada se iba desmoronando. La exigencia del San Lorenzo y el paso de los kilómetros fueron dejando ciclistas atrás. Uno a uno fueron cayendo Verona, Masnada, Garofoli, Samitier y Shaw, incapaces de aguantar el ritmo. Andrea Bagioli había intentado anticiparse, pero su ataque se apagó rápidamente. La dureza del puerto no perdonaba a nadie. Fue entonces cuando Marc Soler apareció con todo su carácter. El catalán dio un paso al frente respondiendo a cada movimiento y demostrando que era el más fuerte de los fugados. Se marchó junto a Johannes Staun Mitted, el joven talento noruego del Visma, que parecía el único capaz de seguirle la estela. Durante varios kilómetros rodaron juntos, con relevos cortos y mucha tensión, conscientes de que el pelotón venía recortando. Pero la fuerza de Soler era evidente y cuando decidió aumentar la velocidad, Staun Mitted no pudo resistir. El español lo dejó atrás con una arrancada poderosa y comenzó a rodar en solitario hacia la victoria soñada en la Farrapona. Con poco más de 3 minutos de margen respecto al grupo de favoritos, la ventaja no era definitiva, pero sí ilusionante. UAE mantenía el control total por detrás, primero con Bier, luego con Ayuso, más tarde con Bain y finalmente con Gross-Schartner. El guión estaba claro: los emiratís controlaban la general mientras Soler peleaba por el triunfo de etapa. El trabajo en bloque funcionaba a la perfección. La etapa 14 se encaminaba a un desenlace apasionante, con Soler lanzado hacia la gloria y el pelotón vigilando la mínima acción de Jonas Vingegaard o de cualquier intento desesperado de Jai Hindley. La ascensión a la Farrapona arrancó con un Marc Soler totalmente decidido a convertir su esfuerzo en triunfo. El catalán afrontaba los primeros kilómetros de la subida con algo más de 3 minutos de renta sobre el grupo de favoritos, una diferencia que le permitía soñar, pero que también debía gestionar con inteligencia. En cada curva mostraba experiencia, sin cebarse, manteniendo un paso firme, siempre de pie en los tramos más duros y regulando perfectamente en las zonas más tendidas. El público asturiano vibraba al ver un ciclista español en cabeza, luchando por la victoria en un escenario tan mítico. Por detrás, el UEA seguía imponiendo ley en el pelotón. Primero fue Bjerg el que marcó el paso, después Ayuso se sacrificó de nuevo y más tarde Bain tomó la responsabilidad. Cada relevo de los emiratís servía para dejar a Almeida arropado y para eliminar rivales de manera progresiva. Cuando Bain terminó su trabajo, entró en acción Gross-Schartner sellando una labor de equipo impecable. En paralelo, el Red Bull Bora se unió a la persecución con Pellizzari y Hindley, buscando endurecer la carrera y desgastar a los hombres del podio. Aún así, el ritmo estaba lejos de ser demoledor. La vigilancia entre Almeida y Jonas Vingegaard era tan evidente que los ataques brillaban por su ausencia. Ambos líderes se miraban, conscientes de que cualquier movimiento podía ser aprovechado por el otro. Almeida parecía cómodo a rueda de sus compañeros, mientras Vingegaard, con el maillot rojo, prefería controlar sin arriesgar. Esa calma relativa favorecía a Soler, que mantenía su ventaja estable en torno a los 3 minutos cuando quedaban 10 kilómetros para meta. Cada pedalada era un desafío contra el reloj, pero el catalán no daba signos de flaqueza. En el grupo principal se produjeron algunos escarceos, con Hindley probando en varias rampas, aunque sin éxito. Pidcock, en cambio, se limitaba a aguantar con gesto de sufrimiento, resistiendo los cambios de ritmo. La batalla por la clasificación general se congelaba, mientras que por delante la lucha por la etapa se intensificaba. Soler encaraba los últimos kilómetros de la Farrapona en solitario, con el triunfo cada vez más cerca y la sensación de que UAE podía celebrar otra jornada de gloria en esta vuelta. Los últimos kilómetros de la Farrapona fueron un ejercicio de resistencia y cabeza por parte de Marc Soler. El catalán no se dejó llevar por la emoción, mantuvo un paso constante, midió cada esfuerzo y resistió el empuje del pelotón, que apenas lograba recortar segundos. A falta de 5 kilómetros, la ventaja seguía cercana a los 3 minutos y la sensación era inequívoca: la etapa 14 tenía dueño.
Soler ascendía con gesto serio, consciente de que debía mantener la concentración hasta el último metro, pero cada curva lo acercaba más a la gloria. El público en la cima, arropado entre montañas, se volcaba con él, sabiendo que estaban presenciando una victoria española de enorme valor. Por detrás, la situación era bien distinta. UAE seguía controlando la carrera con mano de hierro, y ni Jonas Vingegaard ni Joan Almeida se atrevieron a lanzar un ataque claro. Jai Hindley volvió a intentarlo con un cambio de ritmo sostenido, que le permitió ganar unos segundos y descolgar a Tom Pidcock, pero nada más. El danés y el portugués se vigilaron hasta el último metro, sin arriesgar, conscientes de que quedaban muchas jornadas por delante y que el duelo final aún estaba por escribirse. En ese contexto, Soler coronó en solitario la farrapona, cruzando la línea de meta con los brazos en alto y una mezcla de orgullo y rabia contenida. Era su cuarta victoria en la Vuelta y la séptima para UAE en esta edición, un dominio que empezaba a resultar abrumador. El triunfo fue contundente, fruto de una inteligencia táctica impecable y de la fuerza bruta demostrada en los momentos clave. Detrás, el grupo de favoritos llegó compacto, con la excepción del pequeño corte de Hindley a Pidcock. En el sprint por las bonificaciones, Vingegaard fue más rápido y se llevó 2 segundos frente a Almeida, un detalle mínimo pero que mantenía la tensión en la clasificación general. La etapa 14 cerraba así con un doble guión: la gloria de un Soler imperial en la farrapona y la sensación de que el duelo por el maillot rojo seguía congelado esperando su momento. Un día redondo para UAE, que celebraba de nuevo con bandera española en lo más alto, y un recordatorio de que la Vuelta a España 2025 todavía tenía mucho por ofrecer en las etapas venideras.